Bueno, entonces vamos a comenzar la clase de hoy, martes 12 de octubre. Comenzamos hoy con la segunda parte del curso de dinámica de suelo. La primera parte del curso estuvo a cargo del profesor Felipe Ochoa, como ustedes ya bien saben. Entiendo que mañana es el primer control del curso. Y esta segunda parte está orientada a la caracterización sísmica de sitio y al entendimiento del fenómeno de amplificación de suelos. Y cómo el suelo de alguna manera controla los efectos que pueden existir durante un terremoto. Le doy ahí la bienvenida a Bastián también, que está participando. No sé si había estado participando en las otras clases también, Bas. Hola a todos. No, César, pero las vi de forma sincrónica. Cuando las subía Ah, hacia ya, ya. Felipe, me ponía al día. Buenísimo. Bueno, para los que no conocen a Bastián, él es ingeniero civil. Actualmente está cursando el doctorado en ingeniería civil en el departamento. Estamos trabajando juntos en un tema relacionado con la respuesta sísmica de depósitos de relag. Y Bastián va a ser el encargado de coordinar de alguna manera todas las actividades que están relacionadas con esta parte del curso. Así que bueno, como forma parte del cuerpo docente, también todas las inquietudes que tengan con respecto a esta parte del curso nos la pueden transmitir tanto a Bas como a mí. Vamos entonces a la clase. La clase del día de hoy es bastante breve, simplemente para mostrarles y comentarles de qué se va a tratar el curso en esta segunda parte. Déjenme compartir la pantalla. Profesor, disculpe, Dígame. comentó que mañana el control, pero mañana es nuestra primera auxiliar y el miércoles 20 es el primer control. Ah, perfecto, ya. Ok. Ya, sospechaba que podía haber quizá poca participación porque mañana era el control, pero no es así. A ver. Ya. ¿Debieran estar viendo ahora mi pantalla? Sí. ¿Me confirma, por favor? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí hay algunos datos, digamos, para quienes quieran comunicarse conmigo. Lo pueden hacer a través de la plataforma Ucursos, pero generalmente es más rápido a través de correo electrónico. ¿Ya? El correo institucional cepasten@uchile.cl. Si eventualmente tenemos la oportunidad de coexistir, cohabitar, el Departamento de Ingeniería Civil, mi oficina es la 431. Generalmente si son, digamos, reuniones agendadas de alguna manera, si son temas largos, si son consultas breves, digamos, lo puedo recibir sin problema en la oficina. Ahora, hace un año y medio que no voy, así que todo yo creo que por ahora va a ser solamente vía correo electrónico. Para quienes quieran conocer un poco más de las actividades que yo realizo académicamente, pueden visitar esta página web, donde podrán encontrar el detalle de los alumnos que he dirigido con sus tesis de título, sus tesis de magíster y trabajos de título, además de las publicaciones y proyectos de investigación en las que estoy participando. ¿Ya? Para que se hagan una idea más o menos de las áreas en las cuales me desarrollo. En cuanto a la modalidad que tengo pensado implementar para este semestre, va a ser, bueno, todas las clases que están preparadas para este semestre están disponibles ya en YouTube. O sea, eventualmente podrían hacer una maratón desde ahora hasta cuando tengan disponible, digamos, y ver todas las clases. Ya, ahí no hay ningún secreto, digamos. El material que voy a cubrir este semestre ya está disponible y está disponible a todos quienes quieran verlo, digamos. Entonces, típicamente lo que hice acá refleja los contenidos del curso. Entonces, fíjense que ahí hay como la primera y la segunda parte de cada uno de los temas. El primer tema es terremoto y efecto de sitio. Esto es muy parecido a lo que presenté el día viernes en una conferencia que les mandé un correo ahí para invitarlos a participar.
Solo que durante estas clases que están disponibles acá en YouTube hay un poquito más de detalles con respecto a algunos aspectos, pero básicamente es mostrarles el contexto en el cual uno entiende este curso, ¿cierto? Este curso se entiende desde el fenómeno de los terremotos, que es un fenómeno que lo cubre muchas veces la sismología, o sea, no muchas veces, lo cubre la sismología, y para lo cual los ingenieros, tanto estructurales, y, digamos, como geotécnicos, debemos estar preparados para poder incorporar todos esos fenómenos dentro de nuestros diseños, para poder generar, para poder primero evaluar el riesgo sísmico y poder contemplar todo esto dentro de los diseños, ¿ya? Entonces, este par de presentaciones, terremotos y efectos de sitio, de alguna manera conecta el mundo de la sismología un poco con lo que ocurre cuando las ondas sísmicas se van acercando hacia las ciudades y producto de el comportamiento de los suelos se generan estos efectos de amplificación adicional al que podrían ocurrir en un sitio de referencia o roca. Entonces ahí parto, digamos, y cierro el tema en estas dos presentaciones. Después, tanto la tercera como la cuarta clase están referidas a clasificación sísmica de sitio, que es bastante orientada a lo que hoy en día es la norma de diseño sísmica de edificios, ¿cierto? La NCH 433, cuyo esquema de clasificación también adoptan otras normas nacionales. Y también se orienta bastante a lo que se hace internacionalmente en clasificación de sitio, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se explican aspectos como el BSUS 30 y algo relacionado con el uso del periodo predominante de vibración de los sitios, que se calcula a través de la técnica H sobre B, o razones espectrales H sobre B. Después, dado que la clasificación sísmica depende de un parámetro en particular, que es el BSUS 30, que se obtiene a partir de un perfil de velocidades de onda de corte, es que las clases de las 5 a la 8, a la 9 en realidad, más o menos están relacionadas con cómo poder estimar esos perfiles de velocidad con distintos tipos de métodos. Entonces, los métodos originales, digamos, en los cuales se confiaba bastante para poder establecer estos perfiles, eran aquellos de tipo invasivo, los de prospección invasiva. ¿Ya? Ahí están los métodos downhole, crosshole, el método de sonda también, que no es muy popular en Chile, pero que está, digamos, en la normativa. Y se explican más o menos sus características. También hago referencia al método de refracción sísmica, que es un método muy simple y es de los más antiguos que existen para poder establecer características de los materiales que están más cerca de la superficie, ¿ya? Si bien no es idóneo para poder establecer las velocidades de onda de corte, sino más bien para establecer velocidades de onda compresional, sí es importante más o menos conocer un poco cuál es su interpretación, ¿cierto? Cómo es la disposición que uno hace en terreno, los equipos que uno debe contar, y de alguna manera conocer también un poco sobre la interpretación de los datos que toma con este ensayo. Después, tanto las clases 7, 8, 9 están puramente relacionados con métodos no invasivos, métodos que se conocen como de ondas superficiales, ¿ya? Y esto es como lo más nuevo, digamos, que existe hoy en día para poder establecerlo, sin la necesidad de tener que contar con perforaciones en el suelo, sondaje, valga la precisión. Entonces aquí se detalla un poquito en estas tres clases de dónde sale la teoría, cuáles son los principales métodos, sus características, ventajas, desventajas, ejemplos de cálculo, etc. Después si nos vamos a la clase 10 y 11, aquí entra un poco más en el método de propagación unidimensional de onda de corte. Ahí debería decir 1 y 2, dice 1 y 1. Son dos clases sobre ese tema, y lo importante de esa sección es que nos permite tener una herramienta bastante simple, analítica, que uno puede programar sin problema en MATLAB, por ejemplo, que entiendo que es de uso bastante común entre todos los estudiantes.
uno puede programar estas ecuaciones para poder empezar a tener un muy buen feeling de la función de amplificación del suelo. Que la función de amplificación no es otra cosa que saber para un tipo de propagación, aquí estamos hablando de propagación 1D vertical, ¿ya? Existen otras formulaciones con ángulos inclinados, para más dimensiones, no sé si existe una fórmula tan simple, pero sí para distintas inclinaciones de incidencia de las ondas, permiten estimar cuánto amplifica en superficie un movimiento, una onda periódica, en relación a su amplitud en la base del depósito de suelo. ¿Ya? Entonces, ahí empiezan a aparecer conceptos como el periodo fundamental de vibración de un sitio, la función de amplificación completa, que es, o función de transferencia también que se conoce. Entonces, todos esos aspectos se tratan en estas dos clases. Después, pasando a la clase 2 y 13, ahí hay un poco más de foco en el método de las razones espectrales H sobre B, que es una medición empírica para poder establecer esta función de transferencia que uno la entiende a partir de la teoría, pero que después la quiere tratar de estimar a través de métodos prácticos en terreno. Y allí también aparece el concepto de algo así como una periodo o frecuencia fundamental, pero acá se le llama periodo o frecuencia predominante de vibración de un sitio, ¿ya? Y es importante de entender porque ahí es donde supuestamente se debieran encontrar las máximas amplificaciones del suelo cuando hay un terremoto, ¿ya? Entonces, esta metodología permitiría estimar esa frecuencia o periodo y poder saber o poder incluirla de alguna manera en una estimación a lo mejor de los espectros de respuesta que uno usa para diseño, y eventualmente también lo puede llevar a la selección de registros de sísmicos que le permiten a lo mejor analizar el comportamiento no lineal de una estructura, ¿ya? Esto todo lo que tiene que ver también con cómo interactúa la ingeniería geotécnica con la ingeniería estructural. Y por último, un video que subí hoy día a la plataforma YouTube, pero en forma privada. Esto no lo tengo público porque era un ejemplo que hice alguna vez para algún alumno que estaba trabajando con estos datos, que explica cómo utilizar el software Geopsy para poder analizar registro de vibraciones ambientales. Si bien este ejemplo que le subí está orientado a un tipo de dato particular de un cierto tipo de estación sísmica, los pasos que ustedes van a ver en ese video con respecto al procesamiento son bastante similares a los que ustedes tienen que hacer o podrían hacer en una aplicación real, digamos, con otro tipo de datos, ¿ya? Lo único que cambia es el formato del dato y cómo están las trazas organizadas, pero en general es bastante parecido a... lo importante del procedimiento está bastante bien descrito, o al menos ahí, según lo que yo lo usé en su minuto, ¿ya? Que era para explicarle a un alumno cómo funciona el método, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que todo el material que se va a ver en este semestre está aquí, ¿ya? Son, digamos, 12, 13 clases, si lo quieren ver, todas más o menos de 1 hora. Así que ahí ustedes, digamos, pueden organizar su estudio como mejor les parezca. Ahí, en ese sentido, el curso es bien abierto, porque entiendo también que las modalidades hoy en día no apuntan, digamos, a ese tipo de libertad, ¿ya? Si es que en alguna de las clases yo identificara que hay algunos aspectos que hay que aclarar, obviamente les voy a avisar de antemano y se los voy a aclarar en una clase, les voy a subir el correspondiente video, pero en general, por lo que yo he visto, digamos, y recuerdo, es todo muy, muy estándar a lo que siempre se hace en este curso, ¿ya? No sé si tienen dudas hasta acá. Si ya tuvieron a lo mejor tiempo, esto se lo subo después para que ustedes puedan tener los links ahí directamente y se metan y los vayan viendo en la medida que ustedes tengan tiempo y estén interesados. Me parece interesante tratar de explorar algo por el estilo porque a veces los semestres están un poco desbalanceados en temas de disponibilidad horaria, ¿ya? Y mi apuesta es que ahora, dado que les voy a pasar todo al inicio en esta clase, incluida la tarea, ustedes se pueden organizar como quieran, digamos. O sea, si tienen tiempo esta semana incluso, o la semana siguiente para hacer todo y lo quieren hacer, bueno,
bienvenido. Nada se lo impide. Pero obviamente va a requerir que ustedes sean capaces de organizar bien su tiempo y vayan desarrollando todos estos aspectos para que puedan llegar a buen puerto al final del semestre. Como ustedes también saben, esta parte del curso, al igual que la primera, va a tener un control que va a ser efectivo. Disculpen, ese YouTube ahí se me pasó. Lo copié ahí antes de comenzar la clase, lo borro después. El control 2 va a ser la fecha del examen que esté estipulada para este curso, ¿ya? O sea que esto no depende mucho de mí, sino que más bien es que nos asigna el espacio para poder hacer ese control. Y ese control va a examinar toda esta parte del curso, todo lo que tiene que ver con estas clases que yo les mencioné, la tarea, todo eso. El control en general lo que trata es de evaluar una síntesis que ustedes puedan desarrollar en un tiempo razonablemente acotado, ¿no? No sé cuánto tiempo habrá para los exámenes ahora, pero en temporada normal un examen debiera durar del orden de 3 horas. Entonces, generalmente lo que yo hago es darle un examen que dure 2 horas efectivas, digamos, y se les da un poco más de tiempo, como el doble del tiempo para que lo puedan terminar. Y ahí la idea es como evaluar cosas que son más puntuales, conceptuales, que ustedes puedan obviamente hacer durante esas horas que tienen asignados para poder resolverlo, ¿ya? Todo el aspecto más de cálculo, más de elaboración, de poder practicar con estos métodos, está en la tarea. Esta tarea de caracterización sísmica y de sitio y amplificación sísmica ya está disponible, se la subí también hoy día, junto con todos los datos que necesitan para poder resolverla. ¿Ya? Ahí, de acuerdo a lo que, según lo que recuerdo, la fecha de entrega era el 2 o 3 de diciembre. Si quieres le echamos una mirada a la tarea. 3 de diciembre. ¿Ya? Así que se las voy a leer inmediatamente. Lo único que quería mostrar al final era la bibliografía. Buena bibliografía para esta parte del curso. El libro de Kramer, que no sé si lo tienen disponible. Si no lo tuvieran disponible, yo les puedo enviar un link para que lo puedan descargar. Obviamente esto no es oficial, porque no tenemos en la copia. No sé si existe una copia en PDF formal de este libro y oficial, pero lo tenemos, digamos. Y también algunas partes, algunas secciones del libro de Foti y otros del 2015, que es métodos de ondas superficiales para la caracterización superficial de sitios, ¿ya? Eso en lo pronto, digamos. También hay un montón de otras referencias que a ustedes les van a servir para poder entender esta parte del curso, que yo gran parte de ella ya se la subí a cursos para que la tengan también disponible. Así que eso sería con respecto al marco, digamos, de lo que vamos a hacer este semestre. Y dado que todo está disponible, lo único que falta por establecer es qué es lo que vamos a hacer durante las horas de clase formal, ¿no? Que son los martes y jueves a las 4:15 de la tarde. Las clases se supone que duran 1 hora. Yo durante ese tiempo voy a estar disponible aquí para contestar dudas, para abrir la comunicación con quien quiera, digamos. No voy a hacer clases formales, las clases están ya disponibles. Así que, digamos, lo pueden utilizar como un horario de consulta activo, ¿no? Y no solamente sobre la tarea, sino que también algún tema que a ustedes les intrigue o quieran saber sobre esta disciplina, ¿no? Entonces, de esa manera ahí, el que quiera, digamos, organiza su tiempo, sabiendo que van a tener esa oportunidad de poder interactuar conmigo. Y no sé si vas a estar en toda la clase, pero no hay compromiso, vas ahí si tú quieres aparecer, digamos, bien, pero no es necesario, ¿ya? Y por último, les voy a compartir la tarea, que está acá, deberían estarla viendo. ¿La están viendo, cierto? Sí. Ya, súper. Entonces, la tarea del curso tiene 3 preguntas. Tiene una pregunta de implementación numérica, que es la implementación de las ecuaciones de propagación unidimensional de ondas de corte en un medio viscoelástico compuesto por capas, ¿ya? Así como les voy a dejar los links a todas las clases, también les subí todo el material del semestre. Capaz que me convenga partir por eso, ¿ya? Así que vamos a retomar acá.
A ver, material docente. Ya. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Tienen naturalmente todas las clases de la primera parte del curso y aquí tienen la segunda parte que yo la titulé Clases de Amplificación Sísmica. Entonces, cada una de las presentaciones que están acá hacen referencia a las clases de la lámina de los videos de YouTube, ¿no? Entonces ahí está, las láminas de la clase 1 y 2, de la 3 y 4, 5, 6, así, ¿ya? En particular en la parte de propagación unidimensional, yo en el video hablo sobre un apunte, ¿no? Y hago la anotación y todo. Bueno, ese es el apunte, que ustedes lo pueden descargar ahí limpio para que vayan viendo, digamos. Y después hay un par de artículos más que les va a servir para entender el método H sobre B, que es este que dice CESAM, HV User Guidelines, y un manual de aplicación para técnicas geofísicas de UMIRE y otros del año 2015. Eso es lo que hasta ahora yo creo que va a ser lo más útil, digamos. La idea es que ustedes vayan viendo los videos y a medida que les vaya surgiendo dudas, si eventualmente necesitan una referencia, yo se las puedo compartir a todos a través de la plataforma. Pero según lo que recuerdo, debiera estar todo contenido en estos documentos, ¿ya? El libro no lo posteo acá, digamos, porque, como les comentaba, no debiéramos publicarlo siquiera. Después, con respecto a la tarea, aquí ustedes tienen la tarea 2, que es la que les estaba mostrando. Y están todos los datos. Están los datos para la pregunta 2, para la pregunta 3, y aquí tienen unos artículos que son los modelos de movimiento fuerte, ¿ya? Antes le llamaba GMP, Ground Motion Prediction Equations. Ahora simplemente se le llama Ground Motion Models, ¿no? Sé que por ahí hubo un problema legal con esta palabrita de predicción, por lo tanto ahora ya no se usa, pero todo el mundo las conoce como GMP o GOMPIS, ¿ya? Y aquí están las que están definidas para el caso chileno. Les voy a explicar cómo más o menos debieran usar esto, pero obvio que los datos para la pregunta 2 están todos acá, y para la pregunta 3 están todos acá, y estas GMP son para la pregunta 2, ¿ya? Así que ahí está el material, ya veo que hay harta gente que los descargó, así que vayan descargándolo a medida que vayan viendo los videos. Entonces bajan la clase con el video al lado, digamos, van haciendo sus propias anotaciones, etc. Y si tienen dudas, comentarios, obviamente los podemos ver en las clases. Ya, pasamos entonces a la tarea. Como les comentaba, la primera parte es la implementación de las ecuaciones de propagación 1D de ondas de corte, que esto está en el apunte ese que yo les mostraba. Ahí están todas las ecuaciones de forma analítica. Entonces la idea es que ustedes, junto con la parte yo creo que hay un video ahí donde muestro más o menos qué es lo que deberían obtener, debieran ser capaces de implementar las MATLAB y mostrar cosas ahí como el movimiento del suelo para ciertas frecuencias, ¿cierto? Cómo se mueve el perfil, etc. Un aspecto que debe estar al final de la presentación de la tarea es que esto se puede hacer grupalmente. Así que ahí vayan viendo su grupo, digamos, para que vayan trabajando en conjunto. La idea es que obviamente todos trabajen, pero en forma coordinada. Después, la segunda parte de la tarea, bueno, la primera parte vale 2 puntos, vale todo, las 3 preguntas valen 2 puntos, así que el mismo puntaje para todas ellas. Lo que sí, el grado de complejidad va aumentando a medida que uno se mueva a la pregunta 3. La pregunta 2 tiene que ver con el procesamiento de mediciones del método más W activo, mediciones que hicimos en el Parque O'Higgins, con la idea de poder establecer un perfil de velocidades de onda de corte, ¿ya? Y la idea es que traten de estimar para un hipotético terremoto parecido al del año 1730, y para eso los invito a que vayan a ver este artículo de Ruiz y Madariaga, que también se los debería subir. ¿A qué me refiero con ese terremoto de Chile Central? ¿Ya? Entonces, ustedes con la clasificación de suelo, además de las ecuaciones de predicción de movimiento fuerte, las GMP que les mostraba anteriormente, que están en cursos también, ustedes debieran ser capaces de establecer de alguna forma, digamos, tienen que ingeniárselas cómo hacerlo, un espectro para el sitio.
¿ya? Un espectro de aceleración. Y comparar esos espectros con lo que propone la normativa, ¿ya? Entonces esto es más bien tratar con un método activo de propagación de ondas superficiales, encontrar un perfil de velocidades y tratar de establecer cuál podría ser la amenaza o el peligro en superficie, ¿ya? Para un punto que ustedes conocen, el Parque O'Higgins al lado de la Universidad de Chile, por si no han tenido la suerte de visitarla. Si tienen cualquier duda, pueden levantar la mano y preguntarme, ya no hay problema. La pregunta 3 tiene que ver es un poquito más compleja y tiene que ver con un sitio, en particular en la ciudad de Yoyeo, que fue instrumentado hace varios años atrás, donde se instalaron acelerógrafos para poder medir registros sísmicos, ¿ya? La particularidad que tenía este sitio es que era un arreglo de sensores que se dispuso cerca en un sondaje, ¿ya? Entonces hay un sensor que está en la superficie del suelo, otro sensor que está a más o menos 12 metros de profundidad, y otro que está en la base del depósito, a 60 metros de profundidad. Entonces, lo que hay que hacer en esta tarea básicamente es analizar los registros de los sismos que se midieron con ese arreglo, con esos 3 sensores. Y comparar los distintos métodos que se ven en este curso para poder establecer el comportamiento sísmico de ese sitio, ¿ya? Los datos que se entregan en la tarea, que es este archivo comprimido que yo les mostraba, tiene datos de downhole, ¿ya? Con mediciones de BSUS cada 5 metros hasta la roca basal. Tiene mediciones de SPT y una estratigrafía. Todo eso está en un artículo, que es el artículo de Verdugo del año 2009. Así que ahí pueden encontrar el detalle de cómo es el perfil del suelo. Después, otro pedazo de información corresponde a mediciones de vibraciones ambientales en superficie. Una campaña que hicimos alguna vez, donde se hizo un montón de mediciones alrededor de donde estaba este pozo instrumentado. Después tienen los registros sísmicos propiamente tal, capturados por estos 3 sensores, digamos. Aquí solamente nosotros les pasamos 2, ¿ya? El de la capa intermedia, digamos, si alguien está interesado, digamos, los puedo compartir, pero no es necesario. Solamente el caso base es que ustedes analicen qué pasa en superficie con respecto a lo que ocurre en la base, para que puedan ver cómo se amplifica el movimiento sísmico a medida que las ondas viajan hacia la superficie. Y después, en una parte de la tarea también se les pide hacer una simulación del comportamiento cíclico de este perfil de suelo cuando se somete a registros sísmicos del terremoto del Maule de 2010. ¿Ya? Con la particularidad de que estos sismos, digamos, de este registro sísmico, fueron adquiridos en roca. Entonces, utilizando un software, que en este caso les recomendamos que sea DeepSoil, ustedes tienen que hacer la propagación de onda y poder establecer cuál es la amplificación del depósito de suelo y compararlo con lo que se obtiene a través de vibraciones ambientales y a partir de lo que se obtiene teóricamente utilizando la ecuación de propagación unidimensional de onda de corte. ¿Ya? Entonces, más adelante van a ver que lo que se les pide en particular son varios puntos, digamos, desde la A hasta la G, donde se les va detallando el cálculo que tienen que ir haciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense que la primera 2 son razones espectrales HV. Una utilizando las vibraciones ambientales, la otra utilizando los espectros de respuesta de los registros. Después se le pide calcular la función de transferencia empírica con los registros de aceleración, las funciones de transferencia teóricas, la función de transferencia utilizando los registros sísmicos en la base con DeepSoil. Después de los sismos del sitio mismo. Después la función de transferencia, pero utilizando los registros del terremoto del Maule como input en la base. Y por último, establecer los espectros de diseño, o los espectros de respuesta más bien, comparados con los espectros de diseño de la norma chilena. ¿Ya? Entonces aquí aparecen consideraciones, como por ejemplo que la tarea debe ser entregada en formato informe, debe explicar todos los detalles que ustedes consideren para su resolución,
que pueden hacerla en grupos de 4 personas, los cuales desde ya los pueden dejar establecidos. Y para cada una de las preguntas, algunos comentarios, ¿no? La pregunta 1, por ejemplo, ¿qué es lo que debe considerar? ¿Qué se debe hacer una validación? ¿Qué ustedes tienen que proponer? Y la pregunta 3, que algunos aspectos adicionales, digamos, además de que los datos ya están disponibles en un curso, obviamente. Así que eso es básicamente el curso. Como les comento, está todo el material disponible. Si ustedes empiezan a estudiar y se dan cuenta de que hay cosas que les están faltando, nos preguntan, digamos, y nosotros les vamos dando la información. Si hay cosas que no están quedando claras durante las clases, ustedes vienen y me preguntan a mí, obviamente, de qué se trata esto, se puede aclarar, se puede dar más bibliografía, digamos, para entrar más en detalle, etc. ¿Ya? Eso es. No sé si tienen dudas hasta acá. Bueno, entonces, si no hay más dudas, siguiendo con la lógica de la clase, esto lo dejamos hasta acá. Yo les voy a subir el video, les voy a subir la presentación y nos vemos el próximo jueves a eventualmente responder dudas que ustedes tengan respecto al curso. ¿Algo más que comentar, Vaz? Y la duda para hacer... sí, adelante. No, solo quería comentar que respecto a la tarea, ojalá que puedan empezar a jugar con MATLAB y con Jobsy lo antes posible, porque en ambos casos quizás lo pueden implementar rápido, pero van a tener que ir iterando. Entonces, también para que resuelvan sus dudas y se familiaricen con los software, les recomiendo que partan con eso lo antes posible. Y el resto va a ser... lo van a poder resolver, yo creo, a medida que vayan viendo las clases. Eso. Gracias, Vaz. Andrés Villarroel tenía un comentario. Sí, había al principio mencionado algo de un video de manipulación de un programa. Ah, claro, sí. Todo eso Sí, está en los links en la presentación, Andrés. O sea, si ustedes, cuando yo les suba la presentación ahora, ustedes ingresan a los links y vean si pueden ver los videos. ¿Ya? Si hubiese algún problema, que no se los despliega, les sale un error, me avisan y yo lo verifico, digamos, lo reviso, actualizo el archivo y lo subo de nuevo. ¿Ya? Pero debiera estar en el listado. Ok, profe, gracias. Ya, excelente. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ya, buenísimo. Entonces, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Hasta luego, profe, gracias.